Quinametzin, los antiguos gigantes que habitaron en México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de la existencia, de la creencia que tenían nuestros antepasados de que habitaron gigantes en el México antiguo. Esto es, en la mitología de las culturas que existían antes de la llegada de los españoles en México, en el actual México, nuestros antepasados creían en la existencia de gigantes. De hecho, cuando llegaron los conquistadores y pasaron por varias ciudades, les llamó la atención que existían huesos de gigantes. Había en varias poblaciones, entre ellas en Cholula. Sin embargo, se dice, según algunas fuentes posteriores a la época de la conquista, que si bien no se puede descartar que pudiesen darse casos de gigantismo o de enanismo causados por motivos genéticos y por otras causas, se dice que no se conocen casos de poblaciones enteras, completas, que todos sus habitantes fueran gigantes, lo cual puede entrar en contradicción con una verdad que es cierta. Si tú recuerdas, en la Patagonia habitó un pueblo llamado los Patagones, que eran todos de muy alta estatura. Efectivamente no eran gigantes de 3 metros, pero sí eran habitantes de más de 2 metros de estatura promedio, los Patagones. Ya bien entrado el siglo XX, fueron borrados del mapa por el gobierno de Argentina, no por los conquistadores ni a lo largo de la época colonial, sino ya por el gobierno independiente, el que surgió después de la independencia del virreinato del Río de la Plata. Eso sucedió con esos gigantes que de verdad existieron. Algunos todavía hay descendientes, afortunadamente, pero la mayoría del pueblo fue borrado del mapa por el propio gobierno argentino. Regresando a México, te diré que también hay antecedentes de que hubo poblaciones que tenían muy alta estatura. De muy alta estatura les hablamos de un promedio de 2 metros, no gigantes de 3 como quieren suponer algunas personas, pero en aquellos tiempos, cuando la estatura promedio del mexicano era de 1,60, encontrar una persona de 2 metros era un gigante. Había varias poblaciones que tenían en su tendencia genética personas de alta estatura. Este fue el caso. Te diré que uno de los primeros investigadores en poner en entredicho lo que había encontrado, los huesos de esos habitantes de gran estatura en México, fue el obispo Francisco Plancarte y Navarrete, quien en su libro Prehistoria de México, que se publicó en 1923 en el siglo XX, señala que los huesos que vieron los conquistadores, que impactaron a los conquistadores, al mismo Cortés, cuando transitó por Tlaxcala y otras poblaciones, le mostraron huesos que él atribuyó a gigantes, pero eran humanos, eran seres humanos de un promedio de hasta 2 metros de estatura. Lo que pasa es que estaban colocados en edificios especiales y altares porque consideraban en la mitología, la creencia de nuestros antepasados, que ellos tenían ascendencia divina, que por eso alcanzaban esa gran estatura. Las personas que alcanzaban una gran estatura eran valorados dentro de la sociedad de antes de la llegada de los españoles. Te diré que Quinametzin era la forma en la que señalaban y se referían a esas personas de gran estatura. Esto es un término que se refiere a una raza de gigantes en la mitología de Mesoamérica. Mesoamérica es prácticamente todo lo que era el virreinato de la Nueva España. Lo que hoy es México en su mayoría era Mesoamérica. Entre los pueblos, principalmente los mexicas que crearon el imperio azteca, ellos creían firmemente en la existencia de los gigantes Quinametzin, pero te aclaro, son seres humanos que alcanzaban una estatura máxima de 2 metros,
seres humanos, Homo sapiens. No se trata de algo diferente ni de una fantasía, no estamos hablando de seres de 3, 4, 5, 6 metros, no. Simplemente seres humanos de una estatura de hasta 2 metros. Hoy en día, a manera de reflexión, te diré que los equipos de fútbol de la liga en Estados Unidos, que son los que más admiran el baloncesto, los equipos de baloncesto, también en fútbol y en otras disciplinas, pero sobre todo en baloncesto, en promedio todos tienen de 2 a 2,20 hasta 2,20 metros de altura y son seres humanos como tú y como yo. Son simplemente personas que adquieren una condición en la cual desarrollan muy ampliamente su estatura, de 2 hasta 2,20. Hay jugadores de 2,20 metros de altura hoy en día jugando en la liga de básquetbol en Estados Unidos, por mencionar alguno. Entonces no es descabellado considerar que efectivamente se daban personas en algunos grupos étnicos de México, del México antiguo, había gigantes, los Kinametsin, eran muy valorados y se les otorgaba un reconocimiento por todos los pueblos originarios de México. Tal es el caso que en la mitología de la Gran Tenochtitlan se habla de la leyenda de los soles, donde se dice que los gigantes Kinametsin fueron los que crearon la humanidad durante el sol de lluvia, y su gobernante, de acuerdo con algunas versiones del mito, era el que gobernaba, el que dirigía a los gigantes Kinametsin, era Tlaloc, el dios de la lluvia. Según lo dice en su libro López Austin, que editó el libro en 1990. Ahora bien, ¿a quién le correspondió ser el sol que alumbró durante la tercera época cosmogónica y que concluyó cuando vino Quetzalcóatl? Cuando Quetzalcóatl también hizo que lloviera sobre los Kinametsin y ellos fallecieron. El que terminó el reinado de los Kinametsin fue Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, pero aún así se le da un amplio reconocimiento a los gigantes en la creencia de los pueblos antiguos. Se les atribuían ser los constructores de la ciudad de Teotihuacán y de Tlachipehuatl, sobre el que se levantó el principal templo de la serpiente emplumada en Cholula. Recordemos que la ciudad de Cholula era una metrópoli enorme, gigante, era uno de los centros económicos, políticos y sociales, era muy importante a la llegada de los españoles. Si Tenochtitlan era una enorme ciudad, también lo era Cholula. Era una capital, una metrópoli que en tan solo unas horas fue borrada completamente del mapa por un grupo de españoles y los aliados que habían conseguido. De esa manera se puede demostrar la verdadera intención de Hernán Cortés y de quien ocasionó, quien avisó, quien alertó, que se le llama Malinali. Malinali no es ninguna persona que merezca una reivindicación histórica y mucho menos Hernán Cortés. Algunas personas, cuando tienen el síndrome de Estocolmo, les invito a investigar en un diccionario el síndrome de Estocolmo, que es muy común en nuestros días, es de lo más común. En ese tiempo, esas personas hoy en día quieren reivindicar a Malinali, a la Malinche. Por un síndrome de Estocolmo la quieren reivindicar. También a Hernán Cortés, porque luego dicen, si no era Cortés, hubiera sido cualquier otro. Si en 1492 no hubiera llegado Cristóbal Colón, años después hubiera llegado otro. Algunos atribuyen eso, lo cual es falso. También dicen, si el imperio azteca no hubiera caído ante Cortés, lo hubiera hecho ante otro general enviado por España, ante otro conquistador, lo cual tampoco puede ser una aseveración del todo cierta. Lo que podemos concluir es que efectivamente los Kinametsin están en el ideario colectivo de todas las culturas, de todos los habitantes del México antiguo. Todos hablan, pero hablan bien, de los Kinametsin. En la mitología mexica se destaca lo siguiente. Se dice que el gigante Cuauhtémoc fue uno de los 4 gigantes que sostuvieron el cielo en el comienzo del quinto sol. Este es diferente a Tlatoani-Cuauhtémoc, es un Kinametsin llamado Cuauhtémoc. Hay otro Kinametsin llamado Izcoatl, Izcacli es otro, Tenexuque, Xelhua, Tenoch, Olmecatl, Mixtecatl, Xicalacatl y Otomitl. Son diferentes nombres. Les hablo
de 10 gigantes que eran muy valorados en la forma de pensar en la Gran Tenochtitlan. Uno de los que relató la existencia de los Quinametzin y que los inmortalizó en sus obras en sendos libros, publicaciones y códices que se hicieron todas esas elaboraciones gráficas se hicieron después de la conquista. Les hablo de Andrés de Olmos, que fue un evangelizador, un misionero franciscano, que paradójicamente, a manera de reflexión, les diré que vivió 85 años. En aquel momento, en aquellas épocas, en la época de 1521, cuando fue la caída de la Gran Tenochtitlan, agosto de 1521, la edad promedio en Europa era de 44 años. Era lo que más llegaban a vivir en promedio las personas, eran hasta 44 años. A una persona que llegase a los 50 años se le consideraba un anciano muy venerable en Europa. Sin embargo, los evangelizadores estaban tan bien comidos, tan consentidos, eran como monarcas, como dioses, y más cuando llegaban supuestamente a evangelizar, que no los necesitaba ningún pueblo originario, porque tenían sus propias costumbres, su propia cultura, su propia ciencia y tecnología. Recordemos que la Gran Tenochtitlan era una ciudad altamente tecnificada y muy civilizada. Tenía centros de investigación, tenía escuelas, universidades, tenía todo y no le pedía nada ni a Europa ni a nadie. Sin embargo, las personas que llegan vivieron tan bien, comieron tan bien, disfrutaron tanto de la vida, que la mayoría de los evangelizadores, les hablo de algunos como Fray Juan de Zumárraga, otros tantos evangelizadores como este franciscano Andrés de Olmos, vivieron tanto que llegaron a más de 80 años en promedio. Este señor vivió 85 años. Díganme ustedes si en aquella época, cuando la esperanza de vida era de 44 años, él casi la duplica por su buena vida que se dio. Él se dice sobre Andrés de Olmos que aprendió 10 lenguas indígenas, 10. Una de ellas fue el náhuatl, el tepehuán, el huasteco, el totonaco. Aprendió 10 lenguas indígenas. Fundó misiones por todo lo largo y ancho de México. Ahora bien, las misiones se formaban como parte de una encomienda, y sabemos que las encomiendas era un sistema parecido a cuando llevaban a personas de África a las plantaciones de algodón. Si en las 13 colonias de Estados Unidos, las colonias del sur, que eran las que traían a gente de África, el dueño de la plantación, hagan de cuenta que estos evangelizadores eran los dueños de las plantaciones, y si no había un evangelizador, había algún español. Cualquier persona, sobre todo los que venían de Extremadura, que era la región más pobre de España en aquel tiempo, y de todas las cárceles que se vaciaron en España, que llegaron a América, cualquiera llegaba y se convertía en un señor.